Pues, Katina, muchísimas gracias por entrar con nosotros a Sala 13 para hablar de esta película Latido. Sé que, un poco la película surgió por esta inquietud sobre, pues, el ser o no ser madre, ¿no? Pero me gustaría saber un poco la transformación que tuvo la película en los procesos que tú realizaste. Sí, fue todo un proceso muy personal. Estaba yo justo en ese análisis propio y con muchas amigas alrededor teniendo dificultades para embarazarse, viendo mucho los procesos in vitro y siendo parte también de un grupo feminista luchando por las leyes del aborto en el país. Entonces, siento que todo se conjuntó para contar esta historia. De hecho, la semilla arrancó un poco más por el lado del aborto Ujú, eh, y, y por esta reflexión mía de cómo estamos obligando a niñas, porque son niñas, ujú, adolescentes, a llevar a término un embarazo que no desean y cómo había esta conversación de, bueno, que lo den en adopción y ya, ¿no? Hay tantas mujeres que quieren ser madre y qué fácil es eso. Y para mí desde ahí empezó como el querer contar una historia que muestre el proceso de cómo un adolescente pasa por todo esto y lo difícil que puede ser a esa edad tener que abandonar a un bebé y tener que vivir con eso el resto de tu vida, ¿no? Entonces se empezaron a conjuntar distintas cosas, me parecía interesante eso y me parecía muy doloroso ver amigas no pudiendo ser madres con un deseo profundo, con los medios para hacerlo y en este pensamiento en donde la maternidad es destino, en donde por más deseo que tengas es algo que no puedes controlar y puede ser deseada o no, pero incluso con el deseo más grande podría no suceder. Eh, entonces, bueno, fue como un proyecto muy metafísico en el sentido de yo estar atravesando por esto, de empezar a leer mucho sobre el tema, de empezar a entrevistar a muchas mujeres, desde mujeres que tuvieron embarazos adolescentes, con abogadas, porque también había toda una parte de la adopción, de cuáles son las leyes en México, si hay una adopción directa, que todavía hoy se puede, aunque están tratando de abolirla porque se va a muchos lugares corruptos y ujú, de trata y demás. ujú. Pero me parecía importante e interesante poder ver estos dos lados de la maternidad, donde puede ser el deseo más grande o lo que destruya tu vida, ¿no? El mismo hecho. Y lo que sí cambió, que fue interesante para mí, fue el final, sin spoilers, pero había otro final. Y cuando yo decidí no ser madre, eh, que esa decisión la tomé en el proceso de escribir el guión, dije, el final tiene que cambiar, porque si bien no es mi historia en la infertilidad, porque yo no intenté ser madre ni mucho menos, me parecía importante que la reflexión fuera cómo podemos maternar desde otros lugares y cómo a veces la vida te sorprende desde ese lugar en donde no te toca hacerlo desde este lugar, pero hay muchos otros en cómo hacerlo. Y entonces cambié el final de la película Mm. para, para que hubiera un poco esa reflexión y que la historia se basara más en la relación de estas dos mujeres que sorpresivamente encuentran cariño y la compañía que están necesitando, siendo dos personajes que crecen sin una figura materna. Ujú. Y le estás dando como a la arista más importante que quería llegar, como dices, sin spoilers, aunque en realidad, bueno, ya la película se estrenó y espero que mucha gente tenga oportunidad de verla y después tal vez ver la entrevista, pero me parece súper interesante ese punto que dices del final, ¿no? Del atisbo de la oportunidad que se les abre a las dos, esta ventana muy grande de cuidado y esta ventana de encuentro también. Em, pero antes de llegar un poco a eso, también me llama mucho la atención justo de lo que mencionabas antes, que es la lucha de estas mujeres por lograr un embarazo, por lograr ser madres y un poco este cuestionamiento que también lo pones en tu película de alguna forma, que es el cuestionamiento por la edad, que es el cuestionamiento de la familia, o sea, ese juicio constante que está en el hecho alrededor siempre de ser madre o no ser madre. Parece que es interminable el juicio alrededor de la maternidad, ¿no? Sí, sobre todo en México, que siento, digo, ahora estoy viviendo en Nueva York y veo cómo
eso es una parte natural de las mujeres aquí, en donde nadie ni siquiera lo pregunta. Y ha sido muy refrescante tenerlo porque siento que en México, siendo un país todavía pues muy católico, muy conservador, con ciertas ideas en donde la familia pues es como el centro de todo, sí hay mucho juicio alrededor de escoger una carrera en contra de la familia, pareciera o esa es como la visión que se tiene y también el juicio que hay ante las mujeres que realmente lo quieren, ¿no? Hay una parte en donde muchas de las mujeres que entrevisté era lo que más sufrían, sentir que la gente pensaba que estaban obsesionadas con algo, ¿no? Y yo siempre he dicho, si el deseo más grande de tu vida fuera imposibilitado, no harías todo lo que estuviera en tus manos para tenerlo, sea lo que sea, ¿no? Y me parecía también importante ponerlo, y está puesto en diálogos incluso, ¿no? En donde esto no es una obsesión, es simplemente algo que realmente deseo y que realmente quiero, y cómo muchas mujeres lo viven desde una vergüenza, ¿no? En donde ya ni siquiera comparten los procesos porque sienten que están llevándolo a un límite en donde puede haber un juicio al respecto. Y ahora, incluso, pues está toda esta, digo, acá en Estados Unidos, creo que en Texas, ¿no? Está toda esta discusión al respecto de si eso también es de la parte religiosa, si eso está también mal, ¿no? El in vitro, que me parece ya una discusión tremenda religiosa que me parece tremendo que se esté discutiendo, ¿no? También lo que me decías, esta parte de otras formas de maternar y otras formas de encuentro, y me parece que sí, ¿no? Sin dar más spoilers, pero sí, finalmente, cómo das ese giro, me parece súper interesante esa manera de encontrarlo y esa manera de saber que hay otras maneras y que a lo mejor no necesariamente desde el punto biológico, pero se materna de muchas maneras y también em, el cuidado, el formar una tribu, también forma parte de pues sí, de este gran fenómeno que es maternar, ¿no? Sí, para mí fue, digo, hablando de algo ya como de mi proceso personal, pero de ahí surge todo. Eh, una de mis angustias es que yo sí siento que tengo un instinto materno muy grande y cuando empecé a dudar de ser madre dije, ¿qué voy a hacer con él, no? Se queda dormido, o sea, ¿qué sucede con él? Y Ujú, durante todo el proceso empecé a entender que había distintas maneras de hacerlo, desde con mis sobrinas, desde ser mentora de otras directoras mujeres más jóvenes, ¿no? Porque ser madre es también ser mentora de alguien. Y me dio mucha paz poder saber que mi instinto materno podía ser utilizado en distintos medios. Incluso las películas dicen que son también sí. hijos, ¿no? Y que no los gesta y los va a parirlos. Y ser directora un poco también es eso, es una parte en donde tienes un equipo, en donde tú estás también un poco cuidando el, el entorno y el trabajo, y eso me generó mucha paz y creo que es mucho reflejo para muchas mujeres en donde ya sea que no logren ser madres, que pueda haber como otra manera de ver las cosas y no sea tan blanco y negro, que de pronto pensamos muy binariamente en este tipo de Ujú. temas y me parece importantísimo abrir un poco el panorama a eso, ¿no? Y además es una visión enormemente generosa y enormemente bella, ¿no? Y tú lo pones en una sola imagen y resulta ser profunda y muy bella, Katina, ¿no? Sí, por eso me parece también importante tener distintas capas de la maternidad en la película, porque está también la abuela, por ejemplo, ¿no? Yo digo, Exacto. ¿cuántas abuelas se vuelven madres de nuevo, no pidiéndolo, ya sea cuidando a nietos para que las hijas vayan a trabajar a las ciudades, o en este caso donde la mamá abandona y ella se hace cargo, y se vuelven mamás dobles, ¿no? Y un Ujú. montón de chicas están haciendo eso, algunas con mucho amor y gusto y otras pues no quedándoles de otra y creo que se habla poco de eso también. Entonces me era importante
retratar estos distintos momentos y también la imposibilidad de la adopción, porque también es otro temón en el país en donde entiendo que tiene que haber ciertos procesos justo para cuidarlos, pero creo que de pronto son excesivos en donde hay tantos niños creciendo en orfanatos en donde podrían estar en familias, la corrupción que existe alrededor de eso. Y pues sí, creo que hay millones de distintos ángulos de dónde ver la maternidad. Y bueno, yo puse algunos en la película, pero quería que tuviera estas capas y estos distintos puntos de vista. Ujú. Y como dices, a mí se me hace, se está abriendo muchísimo la conversación afortunadamente, pero aún falta muchísimo, muchísimo, muchísimo de qué hablar y muchísimo, mucho de qué hablar, de qué regular también y de qué poner a reflexionar a todos, no solamente a las mujeres. Me parece que tiene que ir a una conversación mucho, mucho más amplia el hecho de hablar sobre la maternidad y de hablar todos los conflictos que vienen con eso, ¿no? Dentro de la sociedad. Sí, creo que se empieza a dejar de romantizar, que es algo muy sano, porque yo creo que toda mujer en la juventud tendría que realmente podérselo cuestionar. Siento que no nos lo cuestionamos, es solo algo que hacemos, ¿no? Yo al Ujú. final, cuando veía para atrás a todo mi linaje materno, dije, ninguna de estas mujeres eligió, realmente lo eligió, realmente lo pensó, simplemente lo hizo. Tengo amigas de mi edad en donde me han dicho, yo no sabía que era una opción, yo no sabía que era una decisión realmente, ¿no? Una crece pensando en que a eso venimos a este mundo, que nuestro cuerpo está diseñado para eso. Por eso hay tanto juicio cuando eliges no hacerlo. Y por eso hay tantas mujeres que se sienten que sus cuerpos no responden o que están defectuosas en ese sentido, porque en teoría el cuerpo femenino vino a parir, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento clave en donde estamos dejando de romantizarlo, en donde las mujeres están pudiendo ser más honestas en la dificultad, en donde la depresión postparto está un poquito menos juzgado, por lo menos un poco más abierta y hablada, y en donde mujeres realmente puedan escuchar esa experiencia y decidir realmente y con una eh, convicción propia, que es algo que quieren, porque traer además gente al mundo está tremendo y hay tantos niños que acaban viniendo y que acaban creciendo en hogares que no, que son violentos o que no tienen la atención que requieren. De pronto digo, si todas las mujeres tendrían que saber que es una elección y que es algo a cuestionarse realmente el por qué uno quiere ser madre y que se deje romantizar en donde es lo mejor que te puede pasar en la vida o lo único o que eso es lo que te hace estar completa como mujer, ¿no? Siento que hay muchísima discusión al respecto. Pero sí me parece importante, como dices, abrir la conversación en este sentido, porque sí, el punto, decir todo es maravilloso en la maternidad y en criar y como dices, lo mejor no es así, ¿no? No es así y también el juicio hacia abrir un poco la conversación en ese sentido está criminal. Yo lo veo muchísimo en redes sociales, en grupos de mamá, cuando siempre salen cosas que tienen que ver con la maternidad. Luego se van a esto directamente de, pues, si no hubieras tenido hijos, ¿no? Wow, esperen, ¿no? Hay como que la conversación es muchísimo, muchísimo, muchísimo más amplia e insisto, tiene que ser entre hombres, mujeres y todas las personas que conforman la sociedad en sí. Entonces, pues, Katina, te agradezco mucho por haberle dado un espacio a hablar de ese tema en tu película y bueno, veo que te gusta mucho abordar los temas que tienen que ver con pues con los lados profundos de las relaciones en tu película anterior también lo vi, y es a diferentes niveles, ¿no? ¿En qué estás trabajando ahora, Katina? Ay, traigo una película en inglés, Ujú. pero personaje mexicano-americano. Por primera vez un protagónico hombre, porque quiero hablar de la salud mental masculina y el suicidio. Muy, muy ligeritos mis temas siempre. Eh, pero estuve haciendo toda una investigación al respecto en cómo hay más muertes de hombres en el mundo por suicidio que por cáncer, y eso me impactó. Y
Y mucho es porque no les dejamos a los hombres ser sensibles y emocionales y que puedan buscar ayuda. Y el enojo y la agresión es lo único que les permitimos tener. Entonces, para mí es como un ala del feminismo en donde quiero contar cómo las mujeres estamos viviendo con hombres que en realidad están profundamente deprimidos, pero que sacan todo por medio de la agresión. Yo siento que muchos feminicidios y mucha violencia doméstica viene de hombres profundamente tristes y que la única manera de sacarlo es desde ese lugar. Entonces, estoy contando una historia de 3 generaciones porque me interesa mucho también contar cómo esto se va pasando de generación en generación. Entonces, está el abuelo, el papá y el adolescente que es el sensible, que es el que no le gusta cazar, que no le gusta hacer deporte y que tiene esta presión de pertenecer, de ser hombre, de uno se calla y uno sigue adelante, y de cómo eso empieza también a pues el matrimonio en el que está empieza a debilitarse por eso, ¿no? Porque la mujer no puede ya tampoco estar teniendo que enfrentarse a estos momentos agresivos porque viene de ahí. Entonces es un drama sobre salud mental, sobre la masculinidad tóxica, de cómo se va pasando y en específico sobre estas familias mexicano-americanas también que existen en un limbo en Estados Unidos en donde son muy mexicanos para los americanos y muy americanos para los mexicanos y no acaban de pertenecer. Ujú, Entonces tienen un lente de migración, digamos, ujú, aun cuando mi personaje es 4ª generación ya, ujú. eh, pero esto también juega un papel importante en su depresión. Y estoy muy emocionada ojalá, la estoy tratando de vender, es difícil vender este tipo de proyectos, pero muy emocionada de contar esa historia, es lo que llevo escribiendo los últimos 2 años. Wow. Ojalá, ojalá, seguramente vas a encontrar buen puerto para hacerlo y bueno, qué ganas de platicar muchísimo más de esto y verlo. Y sí, aunque parezca que puede ser un tema totalmente alejado, a mí me parece que es lo más relacionado porque estamos hablando finalmente de un poco de las consecuencias de cómo hemos venido viviendo este sistema, hombres y mujeres, ¿no? Al final es lo que esa rueda nomás no está avanzando de la forma que debería, pero bueno, pues cosas como esta ayuda a que el camino de alguna manera se enderece un poquito más a favor, ¿no? Así es. Perfecto. Pues Katina, muchísimas gracias No, y, gracias. y pues quedamos pendientes para seguir hablando de los proyectos. Muchísimas gracias. ¿Qué salió mal? Los óvulos que sacamos no estaban en condiciones de seguir con el in vitro. ¿Ni una? Lo siento muchísimo. En unos meses podríamos volver a intentarlo si tú quieres. Increíble, Emilia. Te ganaste la beca. Su nieta está embarazada. Emilia no va a poder aceptar la beca. Yo no lo quiero. El aborto aquí es ilegal. Tenías una oportunidad para salir de aquí. Para ser alguien. El bebé estaría muy bien conmigo. ¿Podría volver a aplicar a la beca? Ella es Emilia. Se va a quedar con nosotros unos meses. ¿Dónde estabas? No te preocupes, no me voy a escapar. ¿Quién crees que soy? Nunca había tenido algo que alguien más quisiera. ¿Qué tal que cuando lo tiene, cambia de opinión? Es una niña. ¿Ves esto? Es horrible. Que me trates como un frasco con algo tuyo no es lo que habíamos hablado. ¿Estás segura? Lo que me estás pidiendo no es cualquier cosa. Ya me rebasaste a mí, te rebasaste a ti. ¿Cuándo vas a parar?